Bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que te ayudará a solucionar tus dudas relacionadas con aspectos financieros, fiscales y económicos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Mundo Empresarial. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021. Estamos completamente en vivo. Le comparto las distintas vías de comunicación. Aquí en Cabina Saltillo, 844-309-3839. Con nuestros amigos allá en la región Laguna, 871-711-0064. En Facebook, 104.1 FM Radio Universidad. A través de Twitter, @XHUACS. Escríbanos a nuestro correo electrónico que es contacto@narvaezconsultores.com, o bien escúchenos en la página de internet guadecradio.com. Les habla Abraham Narváez Arellano y estaré con usted estos siguientes 30 minutos. Agradezco amablemente, me hicieron llegar un radio escucha de la ciudad de Monterrey el día de hoy, hace escasos un par de horas, un comunicado que es muy importante para usted, estimado patrón, ya sea persona física o moral, y va relacionado este comunicado que emite el Infonavit en relación con el SISUB. Recuerde que existe la obligación de subir a la plataforma del SISUB pues los contratos que tiene usted celebrados y que se consideran especializados. Le voy a dar lectura si usted me autoriza. El asunto son acciones para promover el cumplimiento voluntario del informe del SISUB a las empresas aportantes. Este instituto, considerando los retos que han implicado para los patrones el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 29 bis de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que respecta al informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo y agosto, toda vez que la utilización del sistema informático a través del cual se llevará a cabo el cumplimiento de la invocada obligación ante esta fiscalizadora es de reciente liberación y por tanto requiere de un periodo de adaptación con los usuarios, ha terminado que durante las siguientes semanas y hasta el próximo 18 de octubre se reforzarán las acciones de orientación y apoyo necesario tendiente a promover el cumplimiento de esta obligación y de esta forma evitar la posible imposición de sanciones. Es una muy buena noticia. Si usted aún no ha presentado esa información de subir los contratos, pues bueno, tiene hasta el 18 de octubre. Es una noticia muy importante y muy interesante para usted, estimado patrón, ya sea persona física o moral. Esta obligación, recuerde que va ligada con el REPSE, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ahí incorporó al decreto que se publicó allá el día 23 de abril de 2021. Cambiando de tema, quiero abordar qué se requiere para la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Quiénes pueden inscribirse en el régimen voluntario obligatorio del Seguro Social? La Seguridad Social tiene por objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De esta manera, la ley del Seguro Social no solo considera la seguridad social de los trabajadores que, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten un servicio personal subordinado, sino también la de aquellas personas que voluntariamente deseen inscribirse en el IMSS para tener derecho a la atención médica que este organismo otorga. En los términos del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, podrán inscribirse voluntariamente al régimen obligatorio del Instituto Mexicano Social las siguientes personas que le voy a comentar: los trabajadores en industrias familiares, los independientes,
como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. También se pueden incorporar los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como también los patrones, personas físicas, y por último los trabajadores al servicio de la Administración Pública Federal, siempre y cuando no estén afiliados al ISSSTE. En cuanto a las personas no asalariados, el artículo 13, fracción primera de la ley que ya le comento, que es la del Seguro Social, considera sujetos de incorporación voluntaria en el régimen obligatorio a los trabajadores no asalariados que le voy a comentar a continuación, aquellos adscritos a industrias familiares, los profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y los demás no asalariados que obtengan ingresos mediante un trabajo personal sin que para ello lo desempeñen o cuenten con empleados a su servicio. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción voluntaria de personas no asalariadas en el régimen obligatorio? Los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados que deseen incorporarse de manera voluntaria al régimen obligatorio podrán hacerlo en la subdelegación u oficina administrativa del instituto que corresponda al domicilio del asegurado, para lo cual existe un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y deberá presentar los siguientes documentos. Copia original y copia de los siguientes documentos. Identificación oficial del asegurado con fotografía y firma. Comprobante del domicilio particular del asegurado. Acta de nacimiento del asegurado. La CURP, aviso del registro patronal en el régimen obligatorio del Seguro Social o tarjeta de identificación patronal del régimen obligatorio. También deberá incluir un cuestionario médico que proporciona el IMSS, llenado por el asegurado y por cada familiar a asegurar cuando aplique esto. 2 fotografías tamaño infantil del asegurado y de cada familiar que desee asegurar. Y por último, la constancia de pago de la cuota anual anticipada de la inscripción del aseguramiento. Escrito libre en el que se solicite la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Qué seguros comprende el aseguramiento voluntario? Conforme al artículo 222, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, el aseguramiento voluntario ante el Instituto de Personas No Asalariadas cubrirá las prestaciones en especie de los siguientes seguros: enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro y vejez. Esos son los únicos seguros que le va a cubrir cuando usted se incorpore de manera voluntaria en el régimen obligatorio. Ahora, le comento qué pasa con los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Igual, de acuerdo al artículo 13, fracción tercera de la ley, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios podrán afiliarse voluntariamente al régimen obligatorio. ¿Cuáles son los requisitos para estas personas? Igual, los interesados podrán de manera voluntaria acudir a la subdelegación que corresponda a su domicilio en el horario que ya le comenté y presentar en original para cotejo y con copia simple los siguientes documentos. Escrito libre en el que se solicite la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios en forma colectiva. La identificación oficial del asegurado con fotografía y firma, comprobante del domicilio, constancia de pago de la cuota anual o parcialidades anticipadas. Aquí está la diferencia entre un trabajador no asalariado y los ejidatarios comuneros. Aquí sí le va a dar a usted la opción de que lo pueda pagar en parcialidades. También deberá presentar el Registro Federal de Contribuyentes del asegurado, documento oficial que acredite su calidad de ejidatario, comunero, colono o pequeño propietario, y por último la CURP del asegurado. ¿Qué seguros comprende para estas personas la afiliación voluntaria? Bueno, en el artículo 222, fracción segunda, inciso A de la Ley del Seguro Social, comprende las ramas de enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro y vejez.
cambiando de personas que deseen asegurar, ahora me voy a referir a patrones personas físicas. Estos, con trabajadores asegurados a su servicio, podrán inscribirse voluntariamente al régimen del Seguro Social con objeto de que él y sus beneficiarios legales puedan acceder a las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al artículo 13, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social. En esta modalidad también podrán inscribirse los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio que tributen en el régimen de incorporación fiscal, comúnmente conocido como RIF. ¿Cuáles son los requisitos? Igual, acudir a la subdelegación que corresponda a su domicilio y presentar original para cotejo y copia simple de los siguientes documentos: identificación oficial del patrón persona física con fotografía y firma, comprobante de domicilio, tarjeta de identificación patronal del régimen obligatorio, constancia de pago de la cuota anual anticipada de inscripción y copia del aviso de inscripción patronal o de reanudación de actividades. También se debe presentar un escrito libre de afiliación voluntaria al régimen obligatorio con la siguiente información: número de registro patronal otorgado por el instituto para ese trámite, nombre completo del solicitante, número de seguridad social, CURP, el sexo, domicilio y algún teléfono, asimismo lugar y fecha de nacimiento, nombre de los padres, incluso finados, periodo de aseguramiento, tipo de pago, firma o huella del asegurado y la unidad de medicina familiar que le corresponda de acuerdo al domicilio que tenga la persona física. ¿Cuáles son las ramas que abarca o que cubre esta afiliación de una persona física como patrón? Incluye riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Como podemos ver, pues son las ramas que normalmente cubre cuando un trabajador presta sus servicios personal subordinado. En cuanto a los servidores públicos que también pueden optar por incorporarse, son aquellos de la Administración Pública Federal, de entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en la ley del ISSSTE. Entonces, eso hay que poner demasiada atención en este sentido. ¿Le parece bien? Acompáñenme a una pausa musical y continuamos dándole respuesta a 3 preguntas que recibí de nuestros estimados radioescuchas durante el transcurso de la semana. Son de interés común, de interés general para usted como patrón, porque pudiese estar en alguno de los supuestos que le voy a comentar. No le cambie, continuamos. Continuamos dándole respuesta a algunas preguntas que amablemente nos hicieron llegar a través de nuestro correo electrónico, que es contacto@narvaezconsultores. La primera pregunta señala: ¿cuántos votos se requieren para la aprobación de resoluciones de una asamblea extraordinaria de una sociedad anónima? Ante esta pregunta le comento: las resoluciones que se tomen en las asambleas extraordinarias deberán aprobarse por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social, salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada al 50%. Al respecto le comento que el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que, salvo que el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital social, y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.
Según puede observarse, en las asambleas extraordinarias habrán de representarse por lo menos las 3/4 partes del capital y las resoluciones que se aprueben habrán de avalarse por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social, salvo que, lo vuelvo a repetir, que en el contrato o el acta constitutiva se señale una mayoría más elevada al 50%. Por consiguiente, puedo concluir que los votos requeridos para la aprobación de resoluciones de una asamblea extraordinaria de una sociedad anónima deben ser por las acciones que representen la mitad del capital social, excepto que se señale por los accionistas una cantidad mayor. No sin antes, adicionalmente, le comento, estimado empresario, que las actas de asamblea extraordinarias deben de estar protocolizadas ante el registro público de la propiedad y de comercio. Es importante también hacer de su conocimiento que una asamblea extraordinaria es donde se tocan puntos diversos, por ejemplo, el incremento de la duración de la sociedad, un aumento o disminución de capital social, alguna fusión, alguna escisión, liquidación de la sociedad, etcétera, etcétera. Esos son actos sujetos a desarrollarse en una asamblea extraordinaria. Aquellos actos o hechos de la sociedad que son muy comunes, como por ejemplo el otorgamiento de poderes o la revocación de poderes a cierta persona, pues se toca en una acta de asamblea ordinaria, o bien alguna distribución de dividendos, sustitución del consejo de administración, si es que lo existiere, también se tocan en asambleas ordinarias, no extraordinarias. Y el hecho de las asambleas ordinarias, de que se trate, no está sujeto a registro público y del comercio. Entonces hay que poner atención en ese sentido. Mínimo existe la obligación para las personas morales, sociedades anónimas, de realizar un acta de asamblea ordinaria a más tardar el 30 de abril del año siguiente, una vez que haya terminado el ejercicio social, que es obviamente del 1 al 31 de diciembre del año de que se trate. No olvide realizar esa acta de asamblea a más tardar el 30 de abril. Normalmente en esa acta de asamblea se refiere a la aprobación, análisis y discusión, en su caso, de las cifras que muestran los estados financieros al 31 de diciembre del año inmediato anterior. La siguiente pregunta dice: ¿un patrón está obligado a obtener el consentimiento de los trabajadores para hacer el pago del salario mediante transferencia electrónica? Esto es muy común ya actualmente, y por los avances tecnológicos, etcétera, pues difícilmente el porcentaje es mínimo de aquellos patrones que aún siguen pagando los salarios en efectivo. Al respecto a esta pregunta, le comento que sí es necesario la autorización del trabajador para que se le pague de manera electrónica a través de una transferencia, o bien lo que le llamamos tarjeta de débito, suma nómina, etcétera, etcétera. Para efectos, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal y no está permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir a la moneda. Asimismo, el artículo señala que previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse mediante depósitos en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Conforme a lo que le comento, para hacer el pago del salario mediante transferencia electrónica es necesario el consentimiento del trabajador. Por tanto, si el patrón no cuenta con la autorización o el consentimiento, el pago se deberá realizar en efectivo. En la práctica sabemos que ya es raro que se pague en efectivo a los trabajadores. Sí existe, sí sucede, pero pues no es lo más común. Entonces habría que elaborar un escrito
donde el patrón le pida la autorización por cada uno de los trabajadores y anexar ese escrito al expediente laboral de cada trabajador y así contar con la evidencia suficiente y necesaria para demostrar a la autoridad que así lo requiera, que puede ser la Secretaría del Trabajo, la ley del Seguro Social, etcétera. Es un sinnúmero de interesados en que pudieran solicitar dicha información y a su vez también ante alguna junta de conciliación y arbitraje en dado caso que el trabajador quiera por ahí efectuar alguna demanda diciendo de que no se le ha pagado su salario, etcétera, etcétera. Usted como patrón tiene la carga de la prueba para demostrar tal situación. Y la última pregunta y tercera, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, lo que coloquialmente conocimos o está dada a entender por el Instituto Mexicano de Seguro Social como la modalidad 40? De acuerdo con el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, para inscribirse en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio se deberá cumplir con los siguientes requisitos: contar con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años anteriores a la baja. 2. No estar disfrutando de alguna de las pensiones de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada o vejez. 3. Inscribirse en este régimen en un plazo no mayor a 5 años contados a partir de la fecha de la baja. 4. Elegir el salario con el que se desea cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que se tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, siempre que no rebase el límite o el tope que se tienen de 25 veces la UMA, la unidad de medida actualizada. Cabe señalar que al momento de la inscripción en la continuación voluntaria, el interesado podrá elegir entre seguir protegiendo a partir de la fecha de la solicitud de inscripción o desde la fecha en que se dio la baja en el régimen obligatorio. En este caso, deberá cubrir las cuotas que no hayan sido entregadas al instituto. Es importante tener presente que el trámite no otorga el derecho a los servicios médicos. Sin embargo, los asegurados que deseen atención médica podrán contratar de manera independiente el seguro de salud para la familia. Por tanto, para poder inscribirse en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, el trabajador interesado deberá cubrir los requisitos referidos y podrá realizar el trámite en línea las 24 horas del día, los 365 días del año o de manera presencial en alguna subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio de 8 a 3:30 de la tarde. Esto de la modalidad 40 que le acabo de comentar es muy común, es muy normal, sobre todo en aquellos trabajadores asalariados, los cuales ya no prestan un servicio personal subordinado, pero desean seguir cotizando para cumplir con las semanas para obtener una pensión. Es por eso que el salario está topado. Si usted se pensiona con un salario alto, pues felicidades porque con ese salario que cotizó es mediante el cual el instituto le otorgará su pensión. Y bien, pues hasta aquí los temas que tenía preparados para usted el día de hoy. Se despide de usted Abraham Narváez Arellano. Deseo que continúe teniendo un excelente miércoles. Nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana. Saludos. El tiempo se ha terminado. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía para ayudarte a solucionar tus dudas relacionadas con el mundo empresarial. Solo por Radio Universidad 104.1 FM. Audio activa tus ideas.